¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, como cada semana, a este programa, Las Cartas sobre la Mesa. Hoy lo que ponemos sobre la mesa es el debate por excelencia que está teniendo lugar a nivel nacional en las últimas semanas. Hoy vamos a hablar de la situación de la clase política, sobre todo con toda esta polémica que se ha generado en torno a los casos o supuestos casos de corrupción. Vamos a hablar también de las medidas que se están proponiendo por parte de los diferentes partidos políticos para solucionar esta situación, porque la corrupción, ya sea de la clase política o fuera de ella, ha preocupado siempre a los ciudadanos, pero más aún en esta situación actual de crisis que tenemos. Esa preocupación pues se magnifica, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar hoy en la hora que tenemos por delante y lo vamos a hacer de la mano de los invitados que hoy nos acompañan, representantes del Partido Popular, el PSOE e Izquierda Unida. Antonio Valero, del área interna de Izquierda Unida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña Fran Oblaré, vicesecretario general del Partido Popular en Málaga. Fran, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y por parte del Grupo Municipal Socialista nos acompaña en este caso Daniel Moreno. Daniel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Como siempre, recordarles que tienen a su disposición nuestros teléfonos, el 951 150010 y el 951 150011, por si quieren proponer cualquier pregunta o hacer cualquier comentario acerca de lo que aquí vamos a debatir en esta hora. Ya saben, estaremos como siempre encantados de escucharles. Y dicho esto, hace unos días comenzamos ya este debate, conocíamos la encuesta del CIS, la última encuesta del CIS, que situaba a la clase política y a la corrupción como uno de los principales problemas y preocupaciones de la ciudadanía, solo por detrás del paro y de la economía, ¿no? Evidentemente. No sé, como políticos en activo, cómo asumís estas críticas, ¿no?, hacia la clase política, este desprestigio actual que tiene la clase política, esta separación casi total de la ciudadanía. ¿Cómo se asume por un político en activo dentro de los distintos partidos? No sé quién rompe la veda. Yo la rompo, venga. Fran. Yo tal y como entiendo la política, creo como la entiende cualquier persona que se dedica a la acción política, de servicio al ciudadano y servicio a los votantes, a los que representa, pues lógicamente con mucha tristeza, ¿no? Porque al final nos estamos dando, la misma clase política se está dando palos una a otra, sobre todo quizá para sacar ventaja, porque siempre se suele intentar sacar ventaja, pero en este sentido yo creo que ahí deberíamos de ir todos a una, en la línea de lógicamente dar la mejor imagen del político y del político que da un servicio a sus ciudadanos y un servicio cercano y un político cercano. Desgraciadamente nos alejamos mucho cuando entramos en los rifirrafes que entramos e incluso, bueno, pues llegamos a tirarnos al barro, ¿no? Eso no le gusta a los ciudadanos, tal y como está la situación que se está viviendo. Los ciudadanos lo que quieren es que, bueno, que los políticos rememos, ¿no?, en el mismo sentido. Desgraciadamente en la actualidad no es posible, pero yo creo que o los políticos cambiamos o los ciudadanos nos cambian, ¿no? Y en eso tenemos que reaccionar y, bueno, los partidos estamos en ello, ¿no? Yo creo que la situación política que hay actualmente, lo que los ciudadanos quieren es que de verdad se vean medidas claras de lucha contra la corrupción. Yo creo que la gente está muy enfadada, muy cabreada. Yo creo que con toda la razón del mundo. Son muchas cosas las que están saliendo estos días, no solamente de la clase política, también estamos viendo que de la clase empresarial también. Yo creo que hay un problema en las élites de este país. Yo creo que hay que reconocerlo y sobre todo hay que hacer propuestas para atajar los problemas que hay, ¿no? No es normal que en este país haya el nivel de paro que hay y por otro lado sea un país que anualmente 1.000 millones de euros no entren en la arca porque se defrauda a Hacienda. 100.000 millones, perdón. 100.000 millones todos los años. Que suponiendo que Hacienda puede reclamar 5 años atrás 500.000 millones, ¿qué problemas tendría este país si
esos 500.000 millones estuvieran en la arca. Es que no tendríamos ningún tipo de problema. Y sin embargo, no se visualiza de verdad una serie de actuaciones que hay que tener. Y para el bien del país, es decir, yo no creo que en este momento estemos intentando de sacar rédito. Yo lo que creo es que la ciudadanía está pidiendo que se den soluciones, que se pongan soluciones en la mesa, que se pongan controles, que de verdad se legisle para controlar este tipo de situación y tenemos que estar a la altura de la situación que está viviendo, porque además ya no es solamente un problema interno que es el grave y el principal, ¿no? El paro, la situación que se está dando con los desahucios y eso, ¿no? Es que la imagen que está teniendo el país de cara al exterior es tremenda, porque yo tengo familia en Francia y tengo amigos que viven también en Suiza. La imagen que teníamos hace unos años de la evolución que había tenido este país desde la transición democrática, en los niveles que habíamos llegado, no se lo creían. Teníamos muy buena imagen y la verdad que va a costar trabajo, con la marca España va a costar trabajo de poder volver a ese nivel, y sobre todo a la situación interna, que ya no solamente la del exterior, sino la situación externa. Le tenemos que dar solución, tenemos que hacer propuestas muy claras, que los ciudadanos visualicen que de verdad se están tomando medidas, ¿no? Ahora vamos a profundizar en algunas de esas propuestas que ya conocíamos ayer, por ejemplo, a nivel andaluz, en esa mesa de partidos que se celebraba. Le voy a pasar la palabra, tenemos una llamada esperando, pero le voy a pedir un poquito de paciencia para darle la palabra también a Antonio, que nos comente, bueno, pues un poquito esta primera... Las tres cuestiones que un poco han salido encima de la mesa. Al respecto de la clase política, yo refuto esa idea, no comparto en absoluto el concepto de clase política. Me parece que es un concepto que de por sí ya es muy tendencioso y que introduce unos elementos de interpretación erróneos. Hay políticos de distinta clase, eso sí, pero no hay una clase política como tal. Hay políticos que pertenecen y defienden los intereses de una clase minoritaria, potentada, que tienen los resortes de este país, los resortes de la economía. Y hay otros políticos que son trabajadores, que se dedican a la política por un tiempo determinado o por toda su vida, pero que defienden los intereses de los trabajadores. Por lo tanto, son de una clase muy distinta a la de estos otros políticos. Hay políticos de distinta clase, pero no una clase política. En cuanto a cómo nos podía afectar a nosotros personal, que también nos hacía esa pregunta, como supuestos políticos, yo es que no me siento más político que ese médico que se está movilizando por la sanidad pública. Yo no me siento más político que esos ciudadanos que se intentan poner a parar un desahucio, porque están haciendo política. Otra cosa es que no sea la política con mayúsculas que decía el rey, no, esa es la política con minúsculas de la que hablaba el rey, que para mí es la política verdadera. Por lo tanto, yo no me considero un político distinto al que hace política todos los días tratando los asuntos públicos, y los asuntos públicos se pueden tratar en las instituciones y se tratan, y mucho últimamente, también en la calle. El tema de la corrupción. Cuidado con dónde ponemos el foco, porque si nos equivocamos situando el foco, nos equivocaremos situando las soluciones. Hay que poner el foco en los corruptibles, pero hay que poner el foco también en los corruptores. Y el caso de corrupción, que ahora mismo imagino que todo el mundo tiene en la cabeza, ha tenido mucho que ver con esos corruptibles que están en las instituciones y con esos corruptores que están fuera y se sirven de las instituciones, porque tienen mucho dinero para comprar esas concesiones, esos favores. Y por último, también quiero señalar, ya solo como introducción, porque me parece que se han abierto un abanico amplio, cuidado con entender en este sentido que el gran problema es la corrupción, que lo es un enorme problema, pero no se solucionan los problemas quitando única y exclusivamente la corrupción. Esto es un problema del sistema en sí mismo, y este sistema genera corrupción. Esencialmente tiene la corrupción en su seno, es estructural, y los jueces decanos hace poco lo dijeron también, dicho sea de paso, no es una opinión única y exclusivamente personal. Bueno, pues ha introducido un montón de detalles, Antonio, que ahora podremos, si les parece, profundizar. Hablaba de que hay unos políticos y otro tipo de políticos, y el problema yo creo que está en que hoy en día la ciudadanía un poco tiene esa conciencia general por todo lo que está ocurriendo, no solo ahora, sino anteriormente. Aquí, dicho sea de paso, no se salvan ni unos ni otros, ¿no? De que prácticamente todos los políticos son corruptos. Esa frase en la calle está, y es el riesgo, ¿no?, que tenemos del propio sistema político, que esté en riesgo. Bueno, vamos a atender esa llamada que teníamos pendiente. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Marta y la compañía, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Manuel. Pues Manuel, gracias por la paciencia y díganos. No te preocupes. Voy a intentar ser lo más breve posible porque tengo
cosas que decir y no quiero ocupar tampoco mucho tiempo. De entrada dijo claro que no todos los políticos son unos sinvergüenzas, no todos. Los hay de todos como en la viña de Engao. Segundo, no hay que regenerar la política, hay que regenerar a los políticos, que no es lo mismo. Ayer decía el señor Montoro que él ha viajado por muchos países y que la corrupción es normal. Un político, ministro de Hacienda también, que diga que la corrupción es normal, no debe de estar 2 minutos más en la política. Igual que tampoco debe de estar el señor Rajoy, ni debe de estar el señor Rubalcaba. A la política, la política está bien, y se ejerce, como decía el compañero que hay que discutir, la política se ejerce en la calle. Ayer nos reunimos 25 personas ante la sede del Partido Popular y yo estaba haciendo política. Aquí en Málaga, después pues no pasó nada, nos fuimos ya, pero yo estaba haciendo política. Pero ha empezado el señor del Partido Popular diciendo una cosa con la que no estoy de acuerdo, que ellos están para servir a los políticos, perdón, al pueblo y a los ciudadanos. Y el compañero mío, digo mío porque es de mi partido, del Partido Socialista, ha dicho que no hay que sacar rentabilidad política de esto. Yo creo que los dos o no dicen la verdad o dicen lo que tienen que decir por quedar bien. Porque los políticos no son fieles a los ciudadanos, se lo digo a los compañeros del Partido Popular. Los políticos sois fieles a vuestros secretarios generales y el día que seáis fieles a quien os vota y no a quien os pone, seréis políticos. Pero si sois fieles a quien os pone, que son vuestros secretarios generales que os ponen en las listas, que os dan el cargo, y no sois fieles a quien os vota, no sois políticos. Y está claro que el Partido Socialista sí quiere sacar rédito político, pero es el que menos tiene que hablar. Es decir, no vamos a regenerar la política está bien. Lo que hay que regenerar son a los políticos, y que políticos que yo, personalmente, ya termino, en mi opinión, considero golfos, como el señor Rajoy, el señor Rubalcaba, el señor Griñán, el señor Chávez, el señor Montoro, todos esos y algunos más, la señora Mato, tienen que estar, si puede ser en una cárcel mejor, pero si no, lo más lejos de España y sin un puto duro, como todo buen hijo de vecino. Gracias y buenas tardes. Gracias, Manuel. Yo creo que ha sido lo suficientemente claro, Manuel. No sé si queréis hacer algún comentario sobre lo que acabamos de escuchar por parte de Manuel. No, bueno, Manuel pues expresa la opinión un poco a lo mejor pues también condicionada por sus siglas, pero bueno, de un ciudadano de la calle, con la indignación que se puede tener, y es verdad, es decir, al final es como todo. Yo siempre digo que en todas las profesiones hay buenos, malos y peores, y en la política igual, y los políticos somos un reflejo de la sociedad, no somos más que un reflejo de la sociedad, bueno o malo, pero es lo que somos. Sí, yo creo que los ciudadanos son ideales, los políticos tampoco son ideales, pero es verdad que el que se quiera dedicar a la política tiene que ser un ejemplo para los ciudadanos, ¿no? Y está claro que en la situación que estamos viviendo, lógicamente, es muy fácil disparar al político, a cualquiera que se mueva, por cualquier actividad que se produzca, y garbanzos negros también los hay en todos lados. Quizá entre médicos, entre ATS, entre abogados, entre fontaneros, y en políticos también. Lo que no es bueno esa generalización de la que yo hablaba antes, pero quizás la crispación un tanto que hay entre la ciudadanía puede venir por la falta de una solución contundente a todos estos casos que se van escuchando, que no se van escuchando, que haya un efecto, ¿no?, en todo esto, que es que al final no sucede nada. Hay una sensación de que aquí existe la impunidad, que eso es insoportable para cualquier democracia que se precie. Y esa sensación de impunidad no es una sensación que esté en el aire, es que estamos viendo casos en los cuales efectivamente nos parece que hay impunidad, y cuando hay un juez que le intenta meter mano, al final le pasa lo que le ha pasado al que ya conocemos. El por qué está pasando eso no es casualidad en nuestro país. Nosotros tenemos una trayectoria democrática bastante corta, con una transición que hoy día ya estamos viendo todo, que no se hizo tan bien como se nos ha contado, todo lo contrario. Esa democracia de la que hemos hecho gala en muchos otros países, pues resulta que no era tan democrática como parecía. No lo es, no lo es. Por lo tanto, el gran problema, atendiendo a lo que decía el ciudadano, yo creo que no estriba en cuál es la moralidad de tal o cual que se dedica a la política, que eso es muy importante, y ha de hacer gala en mayor medida que un ciudadano que no se pone a tratar el dinero público, por supuesto. El gran problema es el sistema en sí mismo, que no tiene mecanismos de participación y control por parte de la ciudadanía, de tal forma que hasta el que pueda tener una moral más recta sigue estando bajo unas presiones en las cuales se puede dejar caer. La cuestión es, ¿vamos a introducir mecanismos de control y participación ciudadana
para que la política sea asunto real de todos y por lo tanto no se dé pie a esta corrupción? ¿O vamos a seguir dejando los asuntos públicos, los dineros públicos, a ser decididos y a estar restringidos a ámbitos cada vez más elitistas como el sistema político que tenemos genera? Y eso genera la corrupción por sí misma. Luego vamos a cambiar el sistema político, que va también de la mano de otro tipo de estructuras, para empezar a dejar de hablar de la corrupción. Es complejo eso que por propone. supuesto, el problema es muy complejo. Lo del cambio político no acabo de entenderlo. Yo creo que estamos en un sistema democrático. Yo creo que es verdad que no hace mucho que este sistema democrático en España está funcionando, y entonces necesita evidentemente muchísimos más controles en los distintos ámbitos de la sociedad, es decir, en los niveles provinciales, en las administraciones locales, en las administraciones autonómicas, el Estado en relación al funcionamiento de las administraciones autonómicas también. Yo creo que eso la autonomía política que tienen las autonomías no tiene por qué verse dañada simplemente porque haya una supervisión del funcionamiento que impida, por ejemplo, que se lleguen a niveles de endeudamiento. En fin, que ese tipo de cuestiones tienen que darse. Y es necesario, y lo decía yo al principio, es necesario poner muchísimos más controles y además legislar con claridad para prevenir la corrupción. Y yo creo que hay que establecer sistemas concretos, agencias concretas que luchen contra es decir, y que cada político en los distintos niveles, desde el provincial, desde el local hasta el nacional, estén absolutamente en cualquier momento en vigilancia, es decir, por parte de esa agencia. Y una vigilancia imparciales, ¿no? Porque si no siempre tenemos evidentemente, por ejemplo, el funcionamiento de la Cámara de Cuentas, pues la verdad es que deja mucho que desear, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas por las propias competencias que tiene, ¿no? Pero que todavía se esté pendiente de obtener el resultado, de analizar las cuentas del año 2007 o 2007 parece que lo acaban de entregar, 2008, pues son problemas de funcionamiento que tiene este sistema democrático que tenemos que superarlo, ¿eh? El problema es que se mezcla con unos problemas sociales y una crisis social, económica muy importante. Entonces, claro, la cosa tiene muchísimas más envergaduras, muchísimas más repercusiones. Para llegar a fin de mes, pues todo esto ahora le resuena muchísimo más, ¿no? El problema bueno, yo creo que es mucho más profundo, ¿no? Porque es que al final estamos en que le damos credibilidad a todo lo que aparece. Así que el político ya está en Alorín, por decirlo, y ahora tú te tienes que salir de Alorín. Tú ya eres culpable. Y ahora justifica que no lo eres. Y precisamente nuestro Estado de Derecho, y en eso pues no coincido con él, en el sentido de que nuestra democracia es lo mejor que tenemos y lo mejor que hemos disfrutado en muchos años, con sus errores y sus aciertos, pero es el sistema que mejor funciona y el que nos damos todos los ciudadanos. ¿Que puede ser mejorable? Seguro. ¿Que puede ser revisable? Seguro. Pero es el que disfrutamos y el que funciona en casi todos los países de Europa y del mundo, y que yo creo que es el que nos gusta y el que podemos mejorar. Y es verdad que tenemos poca madurez democrática y quizá a lo mejor nos dejamos llevar mucho por las opiniones, por los medios de comunicación, y realmente eso también hace mucho daño a la clase política en general. Yo lo digo ya en particular a mi partido, que está siendo agredido justa o injustamente. Yo estoy seguro y pongo la mano en el fuego por los dirigentes de mi partido que están injustamente siendo vilipendiados. Y este señor decía que se iba a la puerta de la sede del Partido Popular. No sé qué hace la puerta de la sede del Partido Popular. Sí, también es cierto esto que comentaba Fran, ¿no? Que hoy en día se supone que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y ya se da por hecha muchas cuestiones, poderes, ¿no? Y además hay un ejecutivo, hay un legislativo, hay un poder judicial, y lógicamente, el discurso ese precisamente ha estado abanderado por los foros más conservadores de este país. Es decir, el intentar meter a todos en el mismo saco y acabar diciendo que los foros conservadores, los foros más conservadores, ¿no? que eso de todo el mundo en un saco, sí, todos, porque ninguno escapamos, ni siquiera Izquierda Unida, no es así. Que ha entrado a gobernar con la Junta de Andalucía y mira para otro lado con los ERE. Bueno, es decir, vamos que aquí cada uno tiene que agarrar su vela, ¿no? No quiero sacarte los colores, yo creo que hasta ahora encima de la mesa, porque digo, bueno, voy a hablar en temas. Los colores no me van a salir. Entramos en los debates. Voy a hablar de lo que quería decir. Que no se entrara en ese tipo de debates. No, pero el problema es que venir aquí de nuevo
como si uno hubiera roto un plato. Está claro. Antes de que se vaya el tema más, perdonadme un segundito, Antonio, te paso la palabra enseguida porque me dicen que tenemos otra llamada esperando. Vamos a darle paso a que nos comente lo que estime oportuno. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, cuéntanos. Pues mira, que estáis hablando de los políticos, hay muchos corruptos y muchos que no son. Yo me parece a mí que la corrupción empezó con la primera legislatura de Felipe González, donde se hablaba del pelotazo y donde más pronto se ponía uno rico. Metieron a ministros en la cárcel, diputados, alcaldes, tocaron todas las instituciones, el BOE, la Cruz Roja, todo se tocó. Y presentó elección anticipada por la corrupción. Ahora ha vuelto a ocurrir lo mismo. Zapatero vuelve a convocar elecciones anticipadas por la corrupción. Yo digo que todos los políticos no son corruptos, pero la mayoría de los que han gobernado sí han sido corruptos. Pues aquí los vemos en Andalucía. Tenemos los ERE, tenemos Mercasevilla, tenemos la Cartúa, tenemos las fundaciones de los discapacitados, tenemos lo de la autovía por donde tenían que pasar los terrenos, como iban comprándolos antes, luego salían sociedades limitadas que eran de ellos. La corrupción viene de donde viene. Y el que más poder tiene, pues más corrupción hay. Aquí en Andalucía, donde más corrupción tenemos, de toda España. Y al señor de Izquierda Unida quiero decirle que si no le gusta tocar ese tema, que no hubiera apoyado al Partido Socialista. Porque los comunistas votamos que no. Los comunistas votamos que no, y ellos hicieron el truco del arma en truco y dieron que sí, para que lo sepas. No te pongas tú, porque ustedes sois los cómplices de que se legalice la corrupción en Andalucía por el Partido Socialista, ustedes. Y solamente quiero decir eso. Muy bien, Claudio, pues muchísimas gracias. Bueno, me gustaría hablar primero contestar al que ha llamado. Nosotros, gracias a que entró Izquierda Unida en esta legislatura, se dio la comisión de investigación. Fue la primera condición que pusimos ineludible para entrar en ese gobierno, y por eso se hizo. Luego la comisión de investigación sobre los ERES se hizo gracias a que Izquierda Unida la puso como condición, si no, habría pasado como en otras ocasiones. Pero voy al tema de la regeneración de la democracia. Discrepo absolutamente la idea de que este sea el mejor de los sistemas de los que nos hemos dotado posible, porque está haciendo agua por todas partes, en la medida en la cual estamos viviendo el drama social, por ejemplo, de los suicidios por los desahucios, el drama social del paro, el drama social de que llegan gobiernos al poder con un porcentaje de votación mínimo porque la gente ya ni va a votar. Este sistema hace aguas, pero sin ser capaz ni siquiera de dar de comer a todo el mundo. Por lo tanto, lo que cabe ahora mismo hablar para hablar de regeneración política no es el discurso que desde la derecha se nos están lanzando de sobran cargos públicos, que no haya subvenciones a los partidos. Eso es desviar la atención y al final decir que, ojo, que los partidos estén subvencionados por empresas y que respondan a los intereses de esas empresas, que es el discurso del Partido Popular y en la línea de la que van sus reformas. Lo que realmente hay que hacer para hablar de política con mayúsculas y acabar con mecanismos de corrupción es abrir un proceso constituyente, dar la palabra a la ciudadanía. Y la ciudadanía, cuando tiene la palabra, hace democracia. Y dirá, pues podemos hablar de revocabilidad de los cargos. Por ejemplo, que si un político no cumple lo que dice, pues podamos a los 2 años votar y revocarlo. Podremos hablar de muchas cosas, y en ese sentido hacemos democracia. De la otra forma de regeneración democrática que nos están vendiendo desde los foros conservadores, de lo que estamos hablando es al final de conseguir que la política sea el chivo expiatorio de lo cual la gente se aleja y por lo tanto siga siendo los asuntos públicos tratados por una minoría social como hasta ahora. Creo que la gente no va por ahí y eso lo va a ser capaz de revertir. Bueno, en cualquier caso, lo que se viene planteando en los últimos días para tratar de solucionar, entre comillas, la corrupción o supuesta corrupción política es de esa ley de transparencia. No sé hacia dónde van las principales líneas de esa ley. No sé si a nivel nacional se logrará un pacto entre PP y PSOE. En Andalucía parece ser que ayer, bueno, pues los ánimos eran de consenso en esa mesa de partidos que se llevó a cabo, en la que también se habló de transparencia y que, como digo, bueno, pues parece ser que en principio
si iban todos los partidos a una. No sé si creo... sabéis algo más de lo que ocurrió ayer en esa mesa de partidos, si nos podéis aportar más información, Daniel. No, vaya, evidentemente la voluntad está. Lo que yo creo es que hay que concretar, y las concreciones no pueden ser una ley de transparencia que no tenga unas medidas muy claras, tanto para reprimirla e impedir la corrupción, como de funcionamiento de los partidos, de la financiación de los partidos. Es decir, todo eso tiene que estar muy claro y tiene que aparecer claramente. Yo creo que le haremos un flaco favor a nuestro sistema democrático y a la gente que paga con sus impuestos todo el funcionamiento de esta democracia si no se plasma de verdad unas medidas y con claridad cómo tiene que ser el funcionamiento de los partidos. Y yo coincido con Antonio que precisamente lo que hay que evitar es la posible influencia que pueden tener las empresas y los sectores potentes económicos en condicionar la política. La política tiene que hacerse para todo el mundo. ¿Te refieres a limitar las donaciones a los Exactamente, partidos? es decir, la política tiene que ser para todo el mundo, incluidos los empresarios y los trabajadores, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que una de las propuestas que formula el Partido Socialista precisamente es que las ayudas o las contribuciones de las empresas hacia los partidos se prohíban, es decir, que las empresas no puedan, porque en definitiva la cuota de los militantes o las donaciones privadas, pues teóricamente forman parte del ámbito ideológico, y si ideológicamente tú te sientes identificado con una tendencia, con un partido, pues tú haces una aportación. Pero eso es distinto a que las propias empresas estén aportando dinero a la financiación de los partidos. Sí, pero quizás ahí está el quid de la cuestión. No sé si es suficiente con la financiación de los propios militantes, ¿no? Bueno, para sustentar los partidos políticos. Ahora mismo no solamente es decir, ahora mismo la financiación de los partidos, aparte de también reciben ayuda por el Estado, o sea, una cantidad en función de la representación parlamentaria, ¿no? Yo creo que sería el retirar. Yo sé que hay por ahí sectores diciendo o reivindicando el que no se financien los partidos con financiación del Estado. Yo creo que eso lo que puede hacer es que se caiga en la otra cuestión, que aquellos partidos y aquellos sectores, sobre todo de sectores económicos potentes, pueden ayudar y condicionar la política que se esté haciendo desde el partido que está en el gobierno en ese momento. Pero bueno, es que yo creo que es que partimos del prejuicio que el que apoya un partido o da una donación a un partido ya es corrupto o es corruptible o te va a corruptir, te va a corromper o te da... Yo veo a Estados Unidos, en Estados Unidos las donaciones son públicas, bueno, por eso el señor Obama... En Estados Unidos no hacen daño a la democracia estadounidense. Me parece el lobby del para mí es mucho más ejemplo Estados Unidos que Cuba. Mucho más el lobby petrolífero de Estados Unidos no provoca guerra. Bueno, eso es tu prejuicio. Si tú piensas que cualquiera empresa que te da un dinero a un partido político, cualquiera que te dé son ladrones, no estoy hablando de cualquier o te están motivando a que tú des... En el caso del Partido Popular recibís millones de euros de grandes empresas, las cuales después tenéis que legislar. Eso lo sabrás tú, ¿no? Eso lo sé yo, lo sé. Eso no lo sé yo. 10.000 euros durante las campañas y 100.000 fuera de las campañas. Son públicas de grava, igual que lo da un ciudadano, igual que a Obama le dieron, pues cualquier ciudadano, incluso yo conozco amigos míos que le han dado a Obama en su campaña por internet, $10, $20. Es lo mismo que cuando es una donación. Da dinero al Partido Popular. Bueno, si usted sabe, si Mercadona la ha dado, vaya usted a un juzgado de guardia y lo denuncia, porque si usted lo sabe, sabe demasiado. A lo mejor Mercadona lo escucha y lo denuncia por decir eso que está diciendo usted. Eso ya está hecho, no lo tengo que hacer yo. No, a lo mejor Mercadona le escucha y lo tendrá que denunciar usted. Pero vamos a Mercadona, por favor. Vamos nosotros a escuchar está diciendo una cosa que ni conoce ni vamos tiene prueba nosotros, ninguna. perdonadme, Fran, Antonio, vamos nosotros a escuchar a quienes nos están siguiendo, que en definitiva son los protagonistas de este programa. Para eso lo hacemos. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Mi nombre es Rafael. Rafael, cuéntanos. Mira, yo voy más allá de lo que ha dicho anteriormente Claudio. Para mí, todo el arco parlamentario andaluz
habéis perdido toda la credibilidad. Unos porque mandáis y otros porque sois cómplices de los que mandan. Pero es que el partido de la gaviota también está cogido por el pecado original de la corrupción. Por encima de si las fotocopias están compulsadas, selladas, auditadas por grafólogos o el señor vaya a la máquina de verdad. A mí me parece muy cínico que con la que está cayendo, todas las comisiones de la verdad acaben en la infamia, en la mentira o en la media verdad contada a medias. Me da igual que sea el del capullo, el de la gaviota o el de la hoz de martillo, o el PA cuando toca gobernar. Desde el respeto, perdonadme. Yo soy de un espectro progresista y me he sentido totalmente traicionado por todos vosotros. Unos porque tenéis dinero, otros porque prometéis y otros porque están entre el dinero, de lo que prometen y de lo que no prometen. Y a mí, mi mayor incertidumbre, ¿sabes cuál es? La de no tener un futuro claro. Y me hace mucha gracia que ayer la ILP de los toros, que es un gran bien de interés cultural, matar a un toro en plaza pública con dinero público de todos los paganos, de los que pagan con nómina, con A, y nada de B. El B es para los empresarios tramposos que pagan en B. Se socave y diga, pues sí, a los toros, y de paso sí a las señores o las señoras que los pobrecitos no pueden pagar la hipoteca. Ya van 22 suicidios y hoy ha muerto uno en Alicante. Ayer una pareja de ancianos en Calviá, por cierto, muy turística, y un señor de 56 años en Basauri, Vizcaya. Yo estoy desencantado y desterrado de todos los políticos. Me habéis desterrado de la credibilidad y de la práctica de la verdad. Todos. Muy bien, porque Rafael. La gaviota se caga encima de ti. La rosa te crea heridas en las manos como no te tira los espinos. Y de Izquierda Unida tengo mucho que decir, que habéis dejado mucha gente en el camino, muchos partidos políticos que se han quedado fuera del partido. Y hay que cambiar desde la base, no desde los sillones, desde la base. Rafael. Y a ver si de verdad llega ese plan de empleo, con acciones que no con promesas. Muchas gracias a todos, que paséis muy buena cuaresma y a ver si el motor arranca, porque si va a haber muertos, vamos a una guerra de guerrillas de unos contra otros, de los pobres contra los ricos. Y no lo digo en broma, no te rías. No se ríe usted, señor del PP, porque el hambre... No me escandalizo, el hambre provoca guerras, Rafael, creo que... guerras Rafael. y bombas de todo tipo. Desde lo de Grecia, donde han matado gente en los bancos. Y por desgracia, el estallido social es una amenaza que afecta al Banco Central Europeo. Porque como el paganí no pague, acaba como acaba, sin miedo al poder ni a la justicia. Rafael. Y por desgracia, hay gente que se suicida. Lo tienen que pasar muy mal. Y yo no me río de la gente que se suicida, porque eso es de cinismo y de cobardes. Rafael. Y yo por los carnavales de Cádiz, Rafael. que le cantan las cuentas a señora Teófilo Martínez. Muchas gracias y desde el respeto. Venga, gracias, Rafael. También buena cuaresma para usted. Me dicen que tenemos otra llamada. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Rosa. Rosa, cuéntanos. Vamos a ver. En inicio voy a empezar a defender a la clase política, a toda la clase política, excepto a los corruptos. La tertulia ha empezado muy sanamente porque las tres intervenciones, tanto de Antonio, Francisco y Daniel, me han parecido muy acertadas y además estoy totalmente de acuerdo con las tres intervenciones. Quiero decir, por una vez estoy escuchando a tres siglas distintas estar de acuerdo. Hace falta eso. Lo del tema de la corrupción hay que tratarlo con mucha cautela, porque, en fin, el derecho dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esa es la justicia, y la justicia es lenta. Y el tema no se debe aparcar, pero tampoco debe de ser el protagonista, como ha dicho Antonio, de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay otra cosita que también quería comentar, que el y tú más nada más que favorece
a cargarnos el sistema democrático. Y bueno, la intervención del ciudadano que ha estado hablando delante mía lo corrobora así, ¿no? Entonces, tengamos un poquito de cuidado. La alternativa política es sano democráticamente. Cada 4 años votamos, que Rajoy lleva un año o poco más, que nos queda muy poquito para votar de nuevo y que el ciudadano participe. Que estoy de acuerdo con Antonio Valero que el sistema hay que reformarlo, hay que hacer una regeneración democrática. Pero es que eso no es de hoy para mañana, tengamos cuidadito, vayamos, como el refrán que yo siempre digo, vísteme despacio que tengo prisa. De acuerdo, no me voy a enrollar más. Voy a hacerle 3 preguntitas a las personas, a los tertulianos que tienes ahí esta tarde en el programa. Muy bien, adelante, Rosa. Vamos a ver. Una de ellas, ¿la hipertrofia de la administración pública no favorece de alguna manera la corrupción? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿tenemos conciencia y educación la ciudadanía de lo público? Segunda pregunta. Y tercera pregunta, ¿quién controla a los controladores? Si son puestos por los que tienen el poder en ese momento. Y ahora voy a dar un consejito a todos los políticos. Como estoy hablando por la tele, pues quizás me esté escuchando mucha gente. En primer lugar, que prediquen con el ejemplo. Eso tiene que ser así. Y luego después, algo tan simple como tener coherencia, sensatez y sentido común. Y en este momento la verdad es que no me gustaría encontrarme en el pellejo de ninguno. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Buenas tardes. La verdad es que sí que han sido hoy valientes de estar aquí dando la cara tal y como están las cosas, ¿no? Y lo estamos viendo. Me vais a perdonar, nos vamos a ir unos minutitos a publicidad, pero no se marchen, que a la vuelta respondemos a estas 3 preguntas muy concretas que ha planteado Rosa. Ahora volvemos. La exclusividad de la noche está en Atlantic. Sumérgete en su interior para descubrir el bar de copas más distinguido. Podrás disfrutar de su zona VIP, actuaciones, sorprender a tus amistades con fiestas privadas. Todo en el centro de Málaga, donde está la diversión. Atlantic es tu club. Catering Amaranto ofrece una cocina tradicional elaborada con productos de primerísima calidad. Amaranto Servicio de Catering prepara todo tipo de eventos con los mejores sabores y una gastronomía única. Amaranto, el catering de nuestras celebraciones. Si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad, tómate un respiro con Mini Huertas de Alquiler, muy cerca de tu casa. Mini Huertas de Alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas para disfrutar del campo en familia. Mesas, barbacoas, cuarto de baño, parking, columpios y un entorno muy familiar. Todo por 50 € al mes. Tienes que verlo. Hazte ya con tu Mini Huerta de Alquiler y respira tranquilo. Bueno, pues aquí seguimos poniendo las cartas sobre la mesa, en esta ocasión, como saben, hablando de la situación de la clase política, de esos casos o supuestos casos de corrupción y de las medidas que se proponen para tratar de solucionar toda esta situación, ¿no? Hacía Rosa, la última persona que llamaba, 3 preguntas muy concretas. Comenzaba preguntando si la hipertrofia o sobredimensión de la administración pública que tenemos tiene que ver algo con toda la corrupción que se está produciendo, ¿no? Vamos a ir una por una porque como comente las 3 se nos van a olvidar. Planteo esta primera. Yo no creo que la administración pública española en general esté sobredimensionada, ¿eh? Si vemos las medias europeas y eso, estamos por debajo de la media. Los sistemas administrativos siempre hay que ir buscando de mejorarlos, de agilizarlos, de hacerlos más eficientes, primero por ahorro económico y después por necesidad de la forma de atender a los ciudadanos, que sea una forma ágil y tal, ¿no? Y yo creo que en eso también este país pues necesita hacer un recorrido, buscar también modelos que se vean más, que sean más eficientes
Pero yo creo que en eso, en la administración, yo he trabajado hasta hace poco en la universidad, soy funcionario de la universidad, y la verdad que hay una inquietud por mejorar los procesos, los procedimientos y tal. Yo creo que hay conciencia en la administración, los sindicatos yo creo que han hecho también un trabajo de que la administración no se tiene que estar hablando solamente de salario y eso, sino también de mejorar el funcionamiento de la administración. Yo que se refería, perdóname Daniel Rosa, a si sobran políticos, ¿no? Si sobran determinados cargos, si sobran determinadas administraciones. Tiene algo que ver, no es lo mismo un empresario que necesita 5 trabajadores y al final cuenta con 40, ¿no? Yo creo que nuestra democracia, que partía de un Estado centralista y ahora pues tenemos 17 Estados centralistas, es decir, lo que ha sido la transición que se ha quedado en las comunidades autónomas no ha dado el último salto, que es el salto a la autonomía local, a los ayuntamientos, ¿no? Entonces sí se han creado 17 mini-estados con muchas competencias, con muchos fondos, muchas veces muy irresponsables a la hora de desarrollar sus competencias y a la hora de desarrollar esos presupuestos, y lógicamente también se ha creado una maraña de una administración paralela, y en Andalucía tenemos el ejemplo, y los funcionarios son los que son. Ahora lo que no podemos pegarle a los funcionarios, pues adosados, funcionarios que no son, asimilados y tal, y eso el ciudadano lo ve, lo entiende, y además lo está pagando y soportando, y además pide un servicio de la administración ágil, transparente, y no lo ve y no lo tiene. Entonces claro, el ciudadano dice, yo estoy pagando y sosteniendo esto. Y la administración lo tiene que hacer, el Estado lo está haciendo, las comunidades autónomas lo están haciendo y lo tienen que hacer, y muchas administraciones locales que han vivido con presupuestos en las épocas buenas, porque había ingresos de urbanismo y ayuntamientos potentes con muchas empresas y tal, también se están aligerando. Nosotros lo estamos haciendo en la Diputación de Málaga. Sí. La administración tiene que ser ágil y dar el servicio que el ciudadano pretende y necesita, y eso se puede hacer con los funcionarios que hay, y es verdad que los recursos se pueden dedicar y destinar a los servicios adecuados, y fundamentalmente las competencias, definir las competencias y que cada administración pague las competencias que tiene que pagar, con lo cual estaremos ahorrando mucho dinero. ¿Que sobran políticos? Bueno, pero si significa que tenemos que acabar con muchos concejales de municipios, no tiene sentido, porque además eso es chocolate del loro, porque muchos concejales y alcaldes son de vocación y no cobran, en ayuntamientos pequeños no. Pero es verdad que tenemos unas administraciones, y yo casi señalaría a las autonómicas sobre todo, pues muy dimensionadas, y al final ahí es donde está la gran deuda, ¿no? La gran deuda que tiene el Estado y la gran deuda que tienen las comunidades autónomas, y es donde se tiene que aligerar también el peso, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un ejemplo de aprovechar que el episodio ha pasado por Valladolid, ¿no? Es decir, que la derecha española no se cree el Estado autonómico, y que la derecha española profundamente neoliberal se plantea un Estado débil, que no sea capaz de intervenir en la economía, que no sea capaz de intervenir en los asuntos públicos, para que el sector privado sea el que se hace, en este caso, con la tarta, es algo que sabemos. Ahora, sí, eso es lo que has dicho, eso es lo que está detrás de tu discurso, por eso digo que aprovechar el episodio pasado por Valladolid. Claro, el debate es el siguiente, no porque se descentralice el Estado hay más gasto, al contrario. Cuando se descentraliza el Estado de verdad, acercamos las decisiones a donde está la gente. Y acercando las decisiones a donde está la gente puede controlar esas decisiones. Por lo tanto, que haya menos corrupción, que haya más eficiencia y por ende que haya más democracia. De lo que tenemos que hablar, por lo tanto, no es si hay que centralizar más, que cuando antes teníamos el Estado muy centralizado, en los 40 años que hemos vivido en este país... ¿no? No has dicho lo contrario. ¿Qué va, qué va? ¿No he hablado de segunda descentralización en los ayuntamientos? Sí, pero para criticarla. Por lo tanto, para criticar, sí, para que se efectúe. Para ti 17 mini-estados que están chupando del bote. Eso es lo que tú has dicho. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Pues lo habré entendido mal, pero como es lo... ¿El otro oído? No, lo he escuchado con los dos. Creo que por aquí llego por los dos. En todo caso, a lo que yo iba. Con más descentralización y democracia participativa, por ejemplo, aplicando presupuestos participativos de verdad, entonces hay control y transparencia sobre las cuentas públicas. Los estados más centralistas no son los más democráticos. Es más, hay más corrupción en estados más centralistas que en estados más descentralizados. Y ahí están los informes de las agencias internacionales. ¿Qué es lo que pasa? Que están aprovechando que hay un absoluto estupor de la gente ante lo que está pasando, que está aprovechando la derecha para poner como cabeza de turco aquellos elementos programáticos ideológicos que quiere llevar adelante. ¿Y cuáles son fundamentalmente? Acabar con el Estado como elemento
que sea capaz de intervenir en asuntos públicos para dejar que el sector privado sea el que intervenga, y por otra parte acabar con modelos de Estado descentralizados que afortunadamente en nuestro país no responden solo a cuestiones democráticas, sino también a cuestiones culturales, que son muy importantes a tener en cuenta cuando hablamos, como no, de democracia. Bueno, planteaba también Rosa otras dos cuestiones, voy a ir un poco ágil porque nos quedan 5 minutos escasamente. Planteaba que si los ciudadanos tienen conciencia de pueblo, planteaba, y también quién controla al controlador, lo hablábamos antes, ¿es suficiente con esa ley de transparencia o también la justicia está un tanto politizada y no deja de ser un poco parcial? ¿Es suficiente con esa ley de transparencia? ¿Quién controla al controlador? Bueno, la verdad es que hemos tenido un ejemplo en el tema de las investigaciones de la propia agencia tributaria, donde se le ha limitado los propios trabajadores, los propios funcionarios de la agencia han pedido primero más personal para poder controlar y después no estar sometido de alguna forma a retenciones en sus investigaciones por parte de instancias superiores políticas o técnico-políticas, ¿no? Yo creo que eso hay que buscar órganos que tengan una autonomía respecto a lo político, evidentemente, y que puedan hacer su trabajo, ¿no? Que no dependa de que levante el teléfono alguien en un ministerio y diga hasta aquí ha llegado la investigación, ¿no? Yo creo que hay que llegar a ese... Y yo creo que la sociedad en ese sentido necesita organizarse más, es decir, para que la sociedad en sí misma sea también un agente que controle también el funcionamiento del Estado. La sociedad española está poco organizada, no hay suficientes organizaciones ciudadanas. En una comunidad autónoma hay más organización que en otra. En Andalucía yo creo que se necesita mucho más organización, aunque no es de la comunidad autónoma que está menos organizada, ¿no? Pero yo creo que eso es necesario y forma parte del recorrido que tenemos que seguir haciendo. Y yo creo que hemos considerado que la transición ha acabado y entonces ya este país no necesita ningún cambio más y seguimos necesitando cambios. ¿Y qué os parece todo esto de que se hagan públicas todas las cuentas de cualquier cargo público, de cualquier político? Hoy en día nadie ya va a querer apuntarse a esto de la política. Nosotros lo hacemos hace mucho tiempo y de hecho así hemos pedido que se audite las cuentas de todos los partidos, se sepa de dónde viene hasta el último céntimo de donación. En el caso del presidente sí es la primera vez que un presidente hace públicas sus cuentas, ¿no? Es algo... La verdad que eso, bueno, dice mucho, ¿no?, del presidente del gobierno, sobre todo porque además cuando se están vertiendo tantas mentiras en la figura del presidente del gobierno, ¿no? Lógicamente, porque además es conocido, ¿no? Así que no es nuevo que el presidente del gobierno tuviera los sueldos que tenía del partido y era público, y era así, que lo ponga a disposición de los ciudadanos, como se tiene que hacer. Yo creo que la ley de transparencia va en esa línea. El sueldo cuando se le bajaba a todo el mundo. Va en esa línea. Ese 27% Entonces, que se le aumentó. ¿Qué? El 27% del sueldo que se le aumentó a Rajoy en los mismos tiempos que se está bajando a todos los españoles. Tenía el eso sueldo moralmente, que tenía ¿cómo lo podemos, partido, ¿no? ¿cómo no lo podemos comer eso? Bueno, pues fíjate, ahora como presidente del gobierno, teniendo la primera responsabilidad después del jefe del Estado, pues tiene mucho menos sueldo que algunos alcaldes y que algunos presidentes de comunidad autónoma o que algún director de alguna televisión pública. Bueno, es así, desgraciadamente nuestro sistema es así y muchos tenemos mucha responsabilidad y hay a lo mejor algún trabajador de nuestro cargo que cobran más que nosotros. ¿Eso es malo o es bueno? No, depende un poco de la capacitación también de esos trabajadores, ¿no? Es que estamos ya cuestionándolo todo. Y claro, al cuestionarlo todo, pues lógicamente, lo que sí pide el ciudadano es que haya transparencia y que se conozcan los ingresos, los datos, y eso es público y todas las administraciones lo están haciendo. La Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, el Presidente del Gobierno, la Ley de Transparencia va a obligar a que también se haga en las administraciones, los ministros, los diputados, pero no puedes todo. decir que eso sea cierto cuando cada día estamos viendo un escándalo nuevo, no por solamente papeles fotocopiados, sino por jueces que están imputando a personas. Pero no es cierto, por lo tanto, es pinchar una página web y ver los mundo datos. Que no está existiendo ahora mismo en la realidad de nadie. Bueno, es que en el transvestismo que estamos haciendo estamos empezando ahora. Es decir, sí que, bueno,
dice, yo estaba en el Parlamento andaluz y yo todos los años presentaba mi declaración de la renta y estaba allí y era pública. ¿Hay plazo respecto no a iba yo esta poniendo un ley de cartel. transparencia? ¿Hay plazo para algún que se quiera momento? votar, Podemos breve, decir que... En breve, yo creo que bueno, y lo que está abierta incluso a todas las aportaciones que se están haciendo, miles de aportaciones por los ciudadanos, y yo creo que el proyecto de ley estará en el Consejo de Ministros dentro de pocos viernes, ¿no? Yo creo que en ese sentido iba a obligar incluso también a los partidos políticos, ¿no? Y bueno, sí, y decidiremos, hay quien va más allá y pide si que tenemos que estar sostenidos por los medios propios de los simpatizantes, los afiliados y tal, vale. Yo nunca dudaría de que una empresa te da, pues si te da y lo declara, bueno, pues, y yo pago a mi partido y me detraen una cantidad importante para cualquier ciudadano. Pues yo sí dudo, y dudo mucho. Sí, y me degrada Hacienda también por eso. Que una empresa, que una multinacional pague a un partido una millonada a cambio de nada. Lo dudo y tengo motivos para dudarlo, porque los lobbies son eso. Bueno, me intereses empresariales que presionan a políticos con dinero. Por lo tanto, no es un motivo para no dudar, hay que frenarlo. Y los partidos bueno, entonces políticos, ustedes no contraten obras porque presionan a los partidos, ¿no? No contratan ustedes que gobiernan obras. No tiene nada que ver, en absoluto. Estoy hablando de multinacionales que dan dinero a partidos a cambio de. Y eso hay que frenarlo legalmente. Pero es que no es a cambio de, que eso es una presunción que usted hace. No es ninguna presunción, es un hecho. A cambio de. Es un hecho. A cambio de cualquier multinacional potente, a cambio de. Me vais a perdonar porque nos cortan. Y tenemos, ellos siguen con su debate, pero tenemos que terminar porque nos quedamos sin tiempo. Antonio, Fran, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos pendientes a ver qué ocurre, en qué términos se redacta esa futura ley de transparencia, que bueno, pues esperemos que solucione en cierta medida esta situación que es un tanto insostenible, como decíamos al inicio. Como digo, muchísimas gracias por acompañarnos a los tres y muchísimas gracias como siempre a todos ustedes por estar ahí. Nos vemos aquí en Las Cartas sobre la Mesa la próxima semana.